Bueno, me parece muy interesante el tema que voy a abordar a continuación con Mayret Enríquez. Bueno, una heroína porque viene desde lejos y ha llegado puntualmente a nuestro estudio con el palo de agua que está cayendo en Caracas. Gracias por eso, Mayret. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, muy honrada de estar aquí de tu compañía. Bueno, mira, Mayret, y nosotros muy entusiasmados porque Mayret Enríquez, amigos, es economista, asesora financiera con posgrado en finanzas, mentora de la formación Finanzas Conscientes y maestra en sanación de memorias del alma. Y yo veo que aquí, en el relato de tu propia experiencia, de tu testimonio en tu libro Del Espíritu al Bolsillo, qué interesante, no es común relacionar el aspecto espiritual, el aspecto interno con el dinero. Y yo he dicho muchas veces que no nos enseñan para una cultura financiera, más allá del cochinito, de lo que es el ahorro. Yo el otro día fui por una conferencia de Xavier Serviá y mire, y salí rascándome la cabeza, porque es que hay muchas herramientas, muchas alternativas. Uno en la ignorancia siente que de repente mucha gente dirá, oye, pero no, yo no tengo dinero, yo no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. ¿Qué te llevó a este relato de tu propia experiencia? La universidad de la vida. Yo creo que uno empieza a darse cuenta de que a medida que vas avanzando con toda la formación que adquieres, no obtienes los resultados que son deseados, ¿no? Entonces empieza un camino como de muchos desafíos independientemente de la formación que tengas. Y te vas dando cuenta que oye, uno siempre quiere, en este camino siempre es de crecimiento. Entonces, por lo menos a mí me tocó una etapa de estancamiento, una etapa donde toqué fondo y dije, oye, aquí hay algo que hay que cambiar, porque con toda la formación que tengo financiera, soy economista, me di cuenta que las finanzas no tienen que ver solo con números. Entonces, Ajá. Cuando yo empecé a indagar en este mundo del desarrollo personal y empecé a comprender de qué va, cómo las personas prosperan, o sea, me volví una adicta al conocimiento, a Qué la bueno, búsqueda. qué bueno. Y empecé a leer muchos libros, o sea, era como comparar las personas de éxito, cómo llegaban. Y hay un patrón, ¿no? Hay un patrón que las personas como que descubren ese sentido de su existencia. Entonces siempre es un viaje hacia tu interior. Y cuando yo comprendí que el dinero no era billetes, no es solo las monedas, porque eso es como la manifestación ya al final de algo que ya está creado. Entonces es esa parte energética que todo ser humano tiene que indagar en sí mismo, porque cuando tú hablas de que el dinero es energía, ¿cómo te conectas con esa energía? Qué bueno. Y ahí empieza la travesía interior, porque cada quien tiene una historia diferente. Todos tenemos experiencias distintas que nos van formando la personalidad y esa personalidad es la que más adelante nos ayuda a desarrollarnos con el manejo del dinero, porque el dinero tiene un juego, el juego exterior, que es esa parte conductual de cómo tú te manejas cuando ya el dinero lo recibes, cómo ahorras, cómo lo administras, cómo lo inviertes, es el juego exterior, lo que yo le llamo. Pero ese juego interior, ¿cómo está? ¿Cómo están tus creencias, tus valores con respecto al dinero? Y fue un camino de autodescubrimiento que yo empecé a comprender que todos tenemos un camino de vida, pero nuestros conflictos con el dinero son programas inconscientes. Son programas que vienen heredados. Nosotros somos el resultado de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y al final hay 3 generaciones en nuestra familia que comparten la misma biología. Entonces tenemos que indagar qué sucedió allí. Mira, Mayret, me haces recordar a un señor muy humilde. Él trabaja en un estacionamiento y él entrega el ticket y él te saluda. Y él utilizaba ayer una frase que es un clásico, pero qué bonito retomarla y tiene que ver con lo que tú estás diciendo. Él decía, el señor humilde decía, mira, hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Y tú estás hablando de esa necesaria conexión, porque yo creo cuando mi papá en paz descanse me decía, mire hijo, es preferible solo tener pan y agua con salud, por ejemplo, que tener
todas las posibilidades y todas las riquezas materiales para tú tener lo que quieras y no tener salud para disfrutarlo. Es decir, tú estás hablando, Mayret, y me encanta, no tienes idea cómo me impacta tu mensaje, porque es distinto, porque tiene un ángulo de entrada y de visión humanístico y de interés para todo el que nos está siguiendo. Tú estás hablando de experiencia y estás hablando de equilibrio. Porque puede llegar un momento, tú sabes algo que a mí me llama la atención, a ver qué me dices tú. Yo digo, oye, qué interesante que haya gente, aún longeva con avanzada edad, que ha logrado mucho económicamente y no se detienen, no se empantuflan. Una vez lo escuché a un empresario decir, ya mi tema no es el dinero, es un reto intelectual. Una vez un muchacho joven me dice, Eduardo, los ricos no gastan el dinero, trabajan, o sea, saben que no van a gastar todo el dinero que tienen, sino que trabajan con el dinero. Y yo le decía, ¿y entonces para qué? Yo te hago la pregunta a ti. Bueno, ahí hay una frase interesante, ¿no? Sí, es muy interesante. Hay una frase que aprendí de un maestro que me dice, ¿cuánto es suficiente? Porque hay personas que se embarcan solo en la materialidad. Y yo lo menciono en el libro, esa frase que dijiste, hay personas que son tan pobres que lo único que tienen es dinero porque te dedicas solo a la materialidad. Y eso también tiene que ver mucho con qué carencias tuviste tú en la infancia, que te generan una necesidad de acumular tanto, porque el dinero siempre tiene una intención, un objetivo, y siempre te va a acompañar en tus propósitos. Pero hasta qué punto tú quieres amasar una fortuna, chévere que llegue, bendecido siempre el dinero que llega. Ajá. Pero el dinero siempre te va a acompañar cuando hay una intención y un propósito claro. Pero ese propósito tiene que estar acompañado de la energía correcta para ti internamente, para que fluya, porque el dinero es fluidez. Si tú tienes un propósito y una intención, el dinero va a llegar, porque eso simplemente te acompaña a llevar a cabo tus proyectos, tus sueños. Entonces, la magnitud de hasta donde tú quieras tener dinero va a ser el enfoque que tú le des, porque todos tenemos sueños y nosotros, yo siempre digo, tenemos que vibrar en la frecuencia del deseo. Es el tema energético que tú tienes que mantenerte en una percepción que te permita cambiar el ambiente. Y eso yo lo enfoqué en mi libro a nivel espiritual, pero a nivel de la epigenética se habla de que tu percepción modifica tu biología y esa biología modifica el ambiente. Pero aunque es la epigenética, que estás hablando maravilloso, Sí. me tienes aquí boquiabierto, que es la epigenética, disculpa, primera vez que escucho el término. Eso lo aprendí de... Es muy profundo, muy enredado, te saco de tema. Un poquito, bueno, lo aprendí de Bruce Lipton. Ajá. O sea, él habla de que no, o sea, la genética es lo que tú heredas, la parte de los genes, Okay. el rasgo físico, el Exacto. color, pero la epigenética va por encima de los genes, ¿no? Es como que tú puedes modificarte cambiando la percepción del ambiente que tú tienes. Entonces, Qué bueno. cuando tú ves el ambiente afuera, tú dices, te ves influenciado por el entorno. ¿Cómo está tu entorno? Si creciste en un mundo de mucha carencia, ¿cuál va a ser tu programación inconsciente? Entonces, eso es lo que vas a proyectar. Mira, Mayret, estoy sufriendo porque me queda un minuto, pero ¿cómo conseguimos el libro del espíritu al bolsillo? Tú tienes conferencias, porque es una maravilla que tú relaciones desde tu testimonio personal una experiencia de sanación en la relación con el dinero. De verdad que yo estoy encantado con lo que te estoy escuchando y mira que yo tengo años haciendo entrevistas y, oye, pocas veces, por no decir nunca, había escuchado una concepción tan humana, tan profunda, tan espiritual de nuestra relación con el dinero. Es que la riqueza material tiene que ir complementada con la espiritual, porque tú puedes tener mucho dinero, si no consigues el sentido de tu existencia, vas a estar vacío. Son personas que entonces se desvirtúan de lo que es la vida. El dinero puede llegar a convertirse, esa abundancia, hasta en frustración, en baja autoestima, en decir, ajá, ¿y ahora qué hago? Ahora, Mayret, ¿cómo se te sigue en las redes sociales? ¿Cómo se te contacta? Sí, mis redes sociales es may.enriquez. Tengo una página Enríquez web. con H. Con H, correcto. Y Z al final, por supuesto. Y Z. Y tengo una página web que es finanzasdelser.com. Y esas son las redes que utilizo por ahora. Mi libro está en todas las librerías, en las principales, Tecniciencia, está en El Mundo del Libro, en Del Cálatos, espíritu al bolsillo. Del espíritu al bolsillo. Bueno, Mayret, estoy seguro que volveremos a conversar. Gracias por venir con todo y palo de agua y por el mensaje que has dejado. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Mayret, conté al final, Enríquez con H. Amigos, regresaremos.